En estos momentos nos vamos a enlazar a una conferencia de prensa que se ofrece de parte de Protección Civil en Secretaría de Gobernación. Vamos a ver esta información. Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Ricardo de la Cruz Musalem, Director General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Teniente Coronel Abelardo Sánchez Olivares, Jefe de la Sección Tercera de Operaciones de Estado Mayor, Secretaría de la Defensa Nacional. Capitán de Fragata Ricardo Cano Valenzuela, Jefe de Protección Civil, Estado Mayor General de la Armada de la Secretaría de Marina. Doctor Carlos Valdés González, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Inspector Jefe Edgar Alfredo Abarca Pérez, Director de Rescate y Salvamento de la Policía Federal. Inspector Jefe Jorge Armando Duarte Morales, Director de Alertas Nacionales de la Policía Federal. Tiene la palabra el Coordinador Nacional de Protección Civil. Por favor, señor. Compañeros de los medios de comunicación, les agradezco verdaderamente su presencia porque sé que hoy ha sido un día de mucho trabajo para ustedes, igual que para todos nosotros. Quiero comentarles que el señor Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, me dio instrucciones no solamente de activar todos los protocolos, sino de sintetizar en un reporte para hoy en la tarde las condiciones que guarda la infraestructura y la situación de las personas en todo el país. Y me voy a permitir leerlo tal y como está diseñado el reporte. Hoy a las 9:27 horas con 23 segundos ocurrió un sismo que, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 7.2 localizado al norte, al 17.18 latitud norte y 101.19 longitud oeste, a 40 kilómetros al sur de Petatlán, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros, y hasta el momento se han presentado 105 réplicas, obviamente de menor intensidad. Inmediatamente después del sismo se activaron todos los protocolos de emergencia del Gobierno de la República y de las entidades federativas de Colima, Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. En todos estos estados, de alguna manera, se sintió el sismo de hoy por la mañana. Cabe destacar que cada una de las dependencias, cuerpos de rescate y sociedad civil, de manera coordinada, participaron en la evaluación y atención de este evento. En el marco de los protocolos del Plan Sismo, representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación Nacional de Protección Civil se trasladaron al C4 del Distrito Federal para la evaluación de daños en la Ciudad de México. Aquí quiero destacar el trabajo del jefe de la Ciudad de México, que ha dado todas las facilidades e información que nos ha permitido hacer la evaluación que presentamos ante ustedes. Y este ejercicio se realiza en conjunto con el Gobierno del Distrito Federal después de que ocurre un sismo de magnitud 7 o mayor y opera durante la evaluación preliminar en la hora siguiente al sismo. En virtud de que no hubo pérdidas humanas, se desactivó este centro y se activó por parte del Gobierno de la República en el Centro Nacional de Prevención de Desastres el Grupo Interinstitucional para Sismos, integrado por las dependencias federales, con el objetivo de monitorear y evaluar los daños. En este grupo se encuentra en sesión permanente hasta nuevo aviso. A las 11:23, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió un boletín cancelando cualquier posibilidad de presencia de tsunami y solamente había reportado que podía haber marea de no más de 40 centímetros en la costa del Pacífico. Voy a dar un reporte de las afectaciones hasta este momento. Daños preliminares. No se reportan al momento, y esto es lo más importante, pérdidas humanas que he mencionado. Las dependencias federales reportan en un monitoreo la Policía Federal, la Sedena, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no tienen reporte de ninguna afectación mayor por el momento. Con agua, sin daños a presas y en el resto de la infraestructura. Se identificó una fuga de agua potable en el ramal Mixquic del sistema de acueductos al sur de Valle de México. Persisten problemas de abasto de agua en algunas colonias de la Ciudad de México por falta de energía que se han venido recuperando paulatinamente. Pemex al momento no reporta ninguna afectación en toda su infraestructura. El sector salud.
reporta que no se tienen afectaciones mayores, excepto el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social número 8 de Zihuatanejo, hospital también de Coyuca de Catalán Guerrero, por caída de plafones, algunos vidrios y mampostería. No hay afectaciones a pacientes. El Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, con daños en unidad de consulta externa, sin afectaciones a ninguno de los internos, y en ambos casos la Secretaría de Salud está atendiendo ya la condición de los hospitales. La Comisión Federal de Electricidad reportan líneas de distribución, 6 afectadas y 5 restablecidas de las mismas hasta las 4 de la tarde, y 7 subestaciones de distribución con afectación, de las cuales se han restablecido las 7. 187 circuitos de medida de tensión con afectación y han sido restablecidos más ya de 180, con un total de 932.224 clientes que fueron afectados, y han sido restablecidos 920.794, y se sigue restableciendo en todas las zonas, tanto de la Ciudad de México como de los estados. La Secretaría de Educación Pública reporta sin daños, se seguirá evaluando su infraestructura, y gracias, en virtud de que hoy no teníamos clases en las escuelas, podemos decir que esto fue un elemento que permitió que los niños y las familias estuvieran unidos entre sí. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes continúan recorridos de supervisión y no se reportan daños mayores de manera preventiva. El muelle de Zihuatanejo fue cerrado a sus operaciones para una revisión. Turismo sin reporte de daños. Titulares de protección de los estados. Guerrero reporta sin pérdidas humanas ni lesionados. Tecpan y Petatlán se reportan sin energía eléctrica y se está trabajando ya en el restablecimiento. Viviendas con materiales blandos con afectaciones menores. El caso de Acapulco. La infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está siendo evaluada y hasta el momento se reportan las siguientes afectaciones. El puente ubicado en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, kilómetro 111, a la altura del municipio de Tecpan, donde el daño que se registró en la parte superior de dicho puente con un pequeño desplazamiento, motivo por el cual el tránsito vehicular pesado está suspendido y se está haciendo una apertura para poder trasladarlo. El tránsito por el momento de vehículos ha sido restablecido. De manera preventiva se habilitó una brecha para el tránsito pesado. Adicionalmente, del kilómetro 183 al 189 se registraron diversos derrumbes de rocas de tamaño considerable, por lo que el tránsito se encuentra de manera intermitente cuidando el paso de la población, debido a que la maquinaria del equipo retira ya en este momento las rocas. Adicionalmente, continúa la evaluación de la infraestructura en otros municipios del país, sin reportar hasta el momento daños mayores. Se desprendieron rocas a la altura del poblado de Locotito de la carretera libre de Chilpancingo a Acapulco sin mayores daños. Como medida preventiva, varios hoteles de la zona de Acapulco realizaron evacuaciones y se están realizando evaluaciones de la infraestructura de los mismos, sin reportar hasta este momento daños a su estructura. El oleaje de Barra Vieja a Puerto Marqués se reporta totalmente moderado durante el día. Zihuatanejo, daños en algunos tejabanes y algunas tiendas sin daños mayores. Chilpancingo, daños en una iglesia, en la escalera del Hospital Iste también, pero se está reparando en este momento. Iguala nos reporta solamente la caída de una barda y algunas fracturas en otras bardas. Petatlán, cuarteaduras en aproximadamente 100 casas pequeñas. Se está haciendo una revisión y una evaluación, y la dirección del Fonden está lista para que en el caso de que sea solicitado el apoyo se instalen los comités. Distrito Federal. Hay 87 colonias en el Distrito Federal con fallas de energía eléctrica que tuvieron por la mañana, 9 caídas de barda, un poste, 3 transformadores, 2 fugas de agua, 2 árboles caídos. Se están revisando las estructuras de 90 edificaciones con reparte de cuarteaduras y una fuga de gas natural. Toda esta información ha sido emitida por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal y el jefe de la Ciudad de México, que ha estado en permanente comunicación con nosotros. La grieta en el pavimento del segundo piso del periférico del tramo San Antonio ya fue revisada y no afecta la estructura del puente. En la colonia Doctores se reportan cuarteaduras en varias viviendas, por lo que Protección Civil en esta colonia delegacionalmente está haciendo recorridos de evaluación sin daños mayores. En la delegación Iztapalapa se encuentra fuera de servicio 4 pozos de agua potable y 3 sistemas de rebombeo por temas de energía eléctrica se están reponiendo.
Michoacán. Reporta caída de una cúpula de una iglesia sin daños a personas y afectaciones en una iglesia en Pátzcuaro. Se está revisando en el templo de San Agustín en Morelia de la misma manera. Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Colima, Jalisco, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala sin reporte de daños. En todos los casos se han identificado daños de mampostería sin comprometer hasta el momento infraestructuras primarias. Por lo pronto, damos las siguientes recomendaciones a la población. Derivado del sismo ocurrido, se recomienda a la población estar atentos a posibles réplicas. Hasta el momento se han dado, como ya lo dije, un monto importante de réplicas sin consideración y sin daños mayores. Se recomienda a la población guardar la calma y mantenerse pendientes de las indicaciones que emitan las autoridades a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de los sistemas de monitoreo de las autoridades de protección civil en cada estado. Reportar las afectaciones que se tengan para el conocimiento de la autoridad al 088. Llevar a cabo de todas maneras y por el momento simulacros y revisar cada uno su plan familiar de protección civil. Revisar sobre todo a las personas que regresaron a sus casas las instalaciones de gas, energía eléctrica y agua potable por el posible movimiento que tuvieron y podrían existir algunas fugas. En zonas de laderas estamos atentos a posibles agrietamientos en el suelo, sonidos o ruidos extraños que provengan del subsuelo y le pedimos a la población nos haga el reporte si fuera el caso. Quiero agradecer a todas las autoridades de los gobiernos que acabo de mencionar porque activaron inmediatamente sus protocolos. Quiero agradecer a la población en general porque tuvieron un comportamiento de veras ordenado en todos los casos, haciendo las evacuaciones necesarias y un comportamiento que permitió que las autoridades pudiésemos actuar de forma inmediata. Quiero agradecer a todas las instituciones del gobierno federal porque ha habido una reacción muy rápida para poder evaluar los daños que se pudieron haber dado a lo largo y ancho de todo el país y obviamente a los representantes de los organismos aquí presentes, Sedena, Marina, Policía Federal, gente de nuestra estructura del Sistema Nacional de Protección Civil y también quiero agradecer por último a todos los medios de comunicación. He estado en comunicación permanente con muchas estaciones de radio, televisoras y periódicos y han atendido todos nuestros llamados y han reportado a la ciudadanía con prontitud aquellos asuntos que fueron importantes para la población. Señores, estoy a sus órdenes. Gracias, señor coordinador. Tenemos 3 preguntas. Irving Pineda de TV Azteca, por favor, Irving. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle si no tiene algún reporte en específico de Petatlán, Guerrero. Se hablaba ahí de 100 casas dañadas y queríamos saber si son casas de cartón, son casas de adobe o cuál es el reporte que ustedes tienen. Efectivamente, estuve en comunicación con el señor presidente municipal después de que hicimos un recorrido por la zona de la carretera federal y quiero comentarte que efectivamente hay un número importante de casas que se están evaluando en este momento. He instruido al Fonden esté preparado por si el gobierno del estado nos hace la solicitud de alguna declaratoria. En la mayor parte de las casas fueron cuarteaduras por lo endeble de las construcciones. No tuvimos afectación ni daños, no tenemos ninguna casa colapsada totalmente, sí algunas bardas, sí algunos muros cuarteados. Yo creo que supera las 100 casas en la zona, no solo 90, pero en este momento estamos haciendo la evaluación de qué manera podemos ayudar a la población a reparar las cuarteaduras o los pequeños daños que sufrieron en sus casas. Si fueran mayores activaremos los recursos del Fonden. Gracias a ti. Carlos Quirós, de Grupo Imagen, por favor. Sí, gracias, Luis Felipe, buenas tardes. Preguntarle cuánto tiempo va a seguir durando el protocolo, es decir, cuánto tiempo va a continuar la instalación de este Consejo de Sismos ahí en el Senapred, cuánto tiempo van a estar al pendiente, cuándo concluye, cuándo estarán terminando la evaluación total de los daños que provocó este sismo. Hasta este momento, ya antes de trasladarnos a esta conferencia de prensa, se desactivó momentáneamente porque le pedimos a todas las autoridades vuelvan a hacer una evaluación de los reportes que ya nos presentaron para poder determinar, sobre todo en los casos de daños de posible infraestructura, para activar los protocolos. Pero quiero comentar que en todos los casos cada unidad está atendiendo ya particularmente lo propio y lo que sí pedí a las unidades de protección civil del gobierno de la República y también a todos los de la Ciudad de México y los estados que he mencionado, que
permanezcamos en actitud de alertamiento mientras las réplicas del sismo que se están dando, como ya lo hemos venido diciendo, no se detengan y podamos seguir evaluando las condiciones. A la población en general les pedimos, obviamente, como ya lo hice, su atención permanente a esto, pero por el momento ha sido desactivado en el Centro Nacional de Prevención de Desastres y solamente que tengamos algún reporte adicional vamos a reunir al comité. Pero nada más para complementar, no se puede saber cuánto puede durar la réplica, ¿verdad? Bueno, esa pregunta me gustaría que al término de las preguntas la contestara particularmente el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, es su especialidad. Fernando Lozano, de Reforma, por favor. Sí, buenas tardes, coordinador. Quisiéramos saber si tienen alguna previsión sobre si va a haber mayores movimientos de esta naturaleza, si se prevé alguna especie de actividad sísmica en los próximos días, o si esto fue un hecho aislado, si ustedes tienen algún análisis sobre esto, o si presentarán algo próximamente. Como hemos comentado anteriormente ya, los sismos definitivamente no se pueden pronosticar. Se incrementó la actividad sísmica que se dio a partir del sismo de hoy en la mañana. Hemos tenido estas réplicas que comento, que han sido todas de baja intensidad, pero indiscutiblemente que esto nos hace estar a la expectativa del monitoreo permanente que hemos venido llevando a cabo, pero de alguna manera hemos alertado a todos los monitores, tanto de la Comisión Federal de Electricidad de Empresas, a la CONAGUA y obviamente al Servicio Sismológico Nacional, para estar pendientes de la posibilidad de una réplica adicional que pudiese llegar, me dice el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, hasta 6 como máximo por las condiciones que guardó el movimiento telúrico en la mañana, pero de alguna manera, si se siguen generando estas réplicas, posiblemente vaya bajando las condiciones, pero eso no quita que estemos alertos. Y yo quisiera que si el doctor Carlos Valdés tiene alguna consideración adicional al comentario que acabo de hacer, nos dé su conocimiento, por favor. Director del Centro Nacional de Prevención de Desastres y muchos años de este país, director general del Servicio Sismológico Nacional. Gracias, buenas tardes. En respuesta a la pregunta si van a continuar las réplicas, la respuesta es sí. Es un sismo somero y este tipo de sismos a lo largo de la costa del Pacífico tiende a generar un número de réplicas importantes. Por la magnitud, nosotros podemos considerar que al término de una semana ya el número de réplicas haya disminuido en magnitud y que solamente las que están cerca o las que ocurren cerca de la población, principalmente la de Petatlán, sean sentidas. Como lo decía el coordinador nacional, la experiencia nos ha mostrado que cuando ocurre un evento como el de hoy, le llamamos el evento principal de magnitud 7.2, en términos generales las réplicas más grandes que se han presentado llegan a alcanzar alrededor de una magnitud menor a la del evento principal. Esto quiere decir una magnitud de 6.2. Si recordamos el ejemplo del sismo del 85, cuya magnitud fue de 8.1, la réplica del día siguiente tuvo una magnitud de 7.5. En sí un sismo importante, más grande que el del día de hoy. Entonces las primeras 24 horas son el tiempo generalmente más crítico. Esto no quiere decir que vaya a pasar, lo que nosotros sugerimos es que la población esté atenta. Y el sismo que ocurre el día de hoy en esta zona de Petatlán es una región con mucha actividad sísmica. La historia nos dice que se presentó un sismo de magnitud alrededor de 7.5 en 1943, un sismo de magnitud 7.6 en 1979, el 14 de marzo de 1979, que provocó daños a 3 edificios de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Estos se colapsaron en ese entonces, y la réplica del día siguiente del sismo de 1985 vuelve a caer en esta zona cercana a Petatlán, entre Petatlán, Ixtapas y Guatanejo. Entonces es un sitio en donde frecuentemente se producen sismos con estas características. Debe de tomar estas medidas, revisar que la estructura esté todavía en términos generales en buen estado, llevar a cabo, como se leyeron algunas recomendaciones, algunos simulacros, ponerse de acuerdo con la familia, llevar a cabo el plan familiar de protección civil de ellos, y eventualmente las réplicas irán disminuyendo en magnitud. Gracias.
Una última pregunta, Juan Rivas de 1TV, por favor. Gracias, Adelante. coordinador. Muy concreto, buenas tardes. Preguntarle si está garantizado el regreso vía carretera para los turistas, sabemos que este fin de semana, para quienes están particularmente en la zona de Costa Grande, en Zihuatanejo, al escuchar esta parte del muelle y lo que ya nos comentaban de la zona del Teco. Totalmente, decía yo que el puente que está en el kilómetro 111 va a permitir la circulación de vehículos normales y que la carga pesada, para evitar cualquier riesgo, se va a utilizar una lateral que se está ya preparando, quizá hoy mismo quede en un rato más, pero hasta este momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes me reporta la posibilidad de que todos los turistas, tanto de los puertos como Iztapa, Zihuatanejo, Acapulco y otros, puedan regresar en la totalidad del país a sus destinos sin ningún problema, y obviamente tendremos la vigilancia permanente de las autoridades de Sedena, Secretaría de Marina y Policía Federal para estar ayudando y orientando a la población en la forma que deben hacer sus recorridos y cuidando obviamente la velocidad y las precauciones que deben tener a su regreso, pero no vemos ningún problema para que la infraestructura carretera esté lista y preparada y limpia para que todos los habitantes que se encuentran fuera de sus domicilios puedan regresar con toda normalidad sin ningún problema. Si nos permite, coordinador, una pregunta más de Adriana Balasis de Televisa, por favor. Sí, aquí. Adriana, adelante. Sí, algo nada más. ¿Qué tipos de daños puede reportar la gente, el público, y a qué números? O sea, Al 088 podríamos decir que es en el carácter nacional, y les agradecíamos mucho que reporten si solamente son las cuarteaduras que están en la parte del yeso, en la parte de la pintura. Estas no nos afectan absolutamente nada la infraestructura de la casa. Deben reportarlas también a las unidades de protección civil de sus delegaciones o a las de sus estados o municipios, porque son la autoridad más cercana a ellos que puede hacer una evaluación directa en sus domicilios si fuese el caso de que consideran que algún castillo, alguna trave estuviera fracturada. En ese caso sí pedimos amablemente a la población no solamente reporte al 088, sino acuda a las protecciones civiles de su delegación, municipio o estado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, señor. Muy amables, gracias por su atención a todos ustedes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.